La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Yo soy uno de esos que llamáis expatriados. Estudio en Boston, al menos durante este año. Aquí hace frío y por lo general es difícil encontrar buen café, pero esta cafetera radiofónica me ayuda a ponerme a tono cada mañana. Os he conocido hace poco y ya me habéis enamorado. Ha sido todo un descubrimiento y os estoy muy agradecido por el trabajo que hacéis. Así que me he hecho mecenas. Pues nada, un abrazo cafetero y poliamoroso. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Si por otra parte lo que se nos presenta es una política autonomista, sea quien sea el candidato, la CUP se abstendrá. No conviene proponer a personas que no puedan desarrollar en plenitud sus responsabilidades. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Hemos puesto a disposición de algunos que pueden ayudarnos un documento. Creo que si hay ganas y buena voluntad se puede conseguir algo positivo para todos y si no, será muy difícil. Al final, la historia, por lo menos la que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años en la vida política, me dice que para llegar a un acuerdo lo más importante es tener voluntad de llegar a un acuerdo. Por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Condenando a todos los españoles y a todas las españolas a vivir con Mariano Rajoy con sus políticas de austeridad, de recortes y que dejan relegadas a las mayorías sociales hasta el 2020 porque no está cumpliendo, no tiene a bien cumplir con su promesa electoral. Entonces yo creo que las mujeres, la cultura de las mujeres es experta en eso, en reparar, en calentar, en cuidar y bueno, eso es lo que hace falta ahora. Yo creo que en la humanidad, en la sociedad está muy harta de violencia, está muy harta de jerarquía y muy necesitada de comprensión de esos valores pequeños pero que son fundamentales, ¿no? Ni siquiera comentar, sencillamente mostrar cómo en la convocatoria de esta huelga del día 8 están incluidas pues no únicamente las causas, ¿no?, digamos las reivindicaciones de un sano feminismo, sino también están mezcladas con él pues lo que se llama las reivindicaciones de un feminismo de género. Todo lo que supone pues el aborto libre y gratuito, las causas del lesbianismo, bisexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello está mezclado. Porque, este es el punto de partida para mi reflexión, hay que distinguir entre qué es lo que se entiende por feminismo.
Buenos días, mundo. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué está ocurriendo en este mundo tan complejo. Buenos días, Lidia, dice... Ay, a vosotros, dice que nos acompañáis. Tanto es así que mi hija, 2 años, mira por la ventana cuando se despierta y dice: buenos días, mundo. Buenos días, María.es, la sonrisa de la mañana, el optimismo que llega a este estudio. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Hoy sin virus, ya sin virus. Sí, ya no eres... Soy más optimista que ayer. Ya no traes carga vírica. No, menos. Algo quedará por ahí, por aquí, por este estudio. Pero... Que sepas que he dejado ventilando el estudio, por eso esta mañana he tenido que poner el aire caliente, porque lo he dejado ventilando toda la noche, porque he dicho, ya verás que aquí debe haber una reconcentración vírica, una carga vírica. Reconcentración. Hemos encontrado ya cómo... Por eso estamos endemoniados. Absolutamente, endemoniados hoy, el hashtag elegido en la cafetera... La endemoniada cafetera, el hashtag elegido hoy en la cafetera para, bueno, remarcar algo de lo que vamos a hablar necesariamente. El obispo de San Sebastián, Munilla, el otro día hizo una alocución en la radio, en un programa de radio, en Radio María. ¿Os acordáis de aquella emisora de radio que un día os dije que había estado escuchando, que pedía a Dios que le concediera nuevas licencias de la FM? Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unimos este rosario a la campaña de oraciones en favor de Radio María, pidiendo que se le concedan las frecuencias que está solicitando a las comunidades autónomas. Sí, señor. Contemplamos los misterios gozosos. Muy bien. Hay que pedirle a Dios rogando y con las frecuencias dando. Pues el caso es que estaba el señor Munilla, el otro día estaba en una locución de 1 hora hablando del 8M, de la movilización, de la gran manifestación que va a tener lugar en todo el planeta, porque la verdad es que se han sumado un montón de países para reivindicar igualdad y reivindicar derechos de las mujeres, asuntos muy pendientes en la mayor parte de las sociedades globales, en la sociedad global. Así que, bueno, pues el señor Munilla hizo una locución y entonces dijo algunas cosas por las que tenemos que detenernos un rato. Por eso el hashtag de hoy, almohadilla, la endemoniada cafetera, el obispo Munilla que ve al demonio en el feminismo de género. Hablaremos sobre este asunto. Alguien dice, bueno, lo que no sé es cómo se le presta tanta atención. Bueno, a nosotros es que simplemente nos ha parecido curioso. No es que evidentemente va dirigido a sus fieles, cada cual tiene su club. Nosotros tenemos a la Resistencia y estamos en el bosque de Sherwood, pero otros pues tienen sus cosas. ¿Tú has oído los fragmentos enteros? Vas a alucinar. Enteros no. Vas a alucinar. Tengo algunos y ha habido un momento que he tenido que parar de grabar porque he dicho, o sea, no hay tiempo. Te estabas endemoniando ya. No. La verdad es que me lo estaba pasando bastante bien. Me ha parecido bastante interesante porque luego hacía una reflexión sobre la raíz de la democracia y desde una visión teológica y decía, como Tertuliano, en el siglo III decía que las mujeres no podían oficiar, bueno, no recuerdo muy bien, a ver si voy a cometer alguna imprecisión, pero decía, no podían ayudar en las tareas formativas de la Iglesia. Aquella interpretación no era correcta, porque según... Y entonces iba dando algunas claves entre históricas y de interpretaciones de la Iglesia que me han parecido, oye, pues que me queda enganchado, que de pronto empieza a sacar cortes, pim pam, y ahí estaba dándole a las 6 de la mañana escuchando Radio María. Bueno... La Resistencia hacemos cosas... Yo creo que además Radio María, sabéis que se escucha en cualquier punto de España. Tú puedes estar en la montaña más perdida de España y ahí la vas a encontrar. Es la única radio que siempre fueron está... escuchadas, claro. Le debieron conceder un montón de frecuencias. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Radio María que se incorporan a esta hora. Aquí podréis pecar a gusto y nadie os va a juzgar por ello. Esto es lo que tiene. Hablaremos después de este asunto. Almohadilla, la endemoniada cafetera, que es el hashtag que hemos elegido hoy para comentar en esta asamblea paralela que se genera en la cafetera durante el programa para hablar de actualidad. Bueno, y se incorpora un montón de gente. Atisbo Futuro, Andreu, Sánchez Cajal, Elena, Enfermeros Alesa, Colectivo Silesia, Libertino Francachela, Adiós rogando y con las frecuencias dando. Dice... marcados, un montón. Dice, mira, de pronto tenemos a alguien. Dice, ¿los ateos le reconocen algún papel relevante al demonio? Depende de la fiesta. No me hagas contarte algunas cosas porque yo una vez estuve en una fiesta con unas chicas así vestidas de diablos con unos palos y tal y los tipos llevaban rabo. O sea, pero de cola, digo, de lo de... Bueno, no vamos a hablar de este asunto. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia, no estás sola.
detrás de la poligamia contra la que el cristianismo tanto ha luchado, obviamente hay una utilización de la mujer de una manera indigna, una minusvaloración de la mujer, ¿no? El hecho de que alguien pueda tener 5 mujeres reduce a la mujer a una condición de casi de objeto. Ya, pero si tiene una mujer que tiene 5 hombres, que de esto también hay algunos. Lo conozco, yo tengo una amiga que tiene varios novios. Sí. Tiene varias parejas. Bueno, la gente que es que muy libertina y estas cosas. Bueno, esto va a ser uno de los asuntos, pero no es el asunto central de la actualidad, como podéis imaginar. Ha salido hoy, si lo veis, ha tenido una gran repercusión en las redes sociales. Ayer el obispo fue trending topic, un arma claramente del demonio, el Twitter. Y fue trending topic y entonces había mucho asunto relacionado con este tema. Había como mucha cosa y decía... Bueno, así que, en fin, esto es La Cafetera. Tenemos muchas otras cosas que analizar hoy en el programa, en un día en el que la actualidad coloca el foco básicamente en Italia, porque ha habido, ¿sabéis? Se produjeron las elecciones y ha habido un resultado bastante fraccionado. El Movimiento 5 Estrellas y la Liga antieuropea y xenófoba compiten por formar gobierno sin una mayoría clara. Dice el periódico El País, la victoria de los antisistema lleva a Italia a la inestabilidad, dice el periódico El País. Bueno, ser antieuropeo no necesariamente es antisistema. Pues puede ser, de hecho, tildar a alguien de antisistema por ser antieuropeo, lo que retrata es algo de conductismo, ¿no? Bueno, lo que está claro es que la Unión Europea empieza a hacer aguas y como no reaccione, especialmente también los partidos socialdemócratas o socialistas, porque al final son los que siempre acaban perdiendo cuando se juntan con la derecha. Y yo creo que este también es un toque de atención a España y en concreto también al Partido Socialista. Sí, hay una cierta sorpresa en los resultados, pero hay que decir que históricamente siempre Italia ha sido un país donde la fragmentación y la complejidad para formar gobierno han formado parte de han sido una de las características de su vida política. Y dice el periódico El País que en todo caso los resultados de las elecciones del domingo, con el refuerzo de las opciones antisistema, van más allá en esta ocasión y dejan un escenario de inestabilidad. Dice, no hay otro país europeo en el que sumen mayoría los partidos anti-establishment. El Movimiento 5 Estrellas, fundado por un cómico y un empresario de la comunicación, y la Liga, una formación xenófoba inspirada en el Frente Nacional francés, compite por presidir el gobierno de la tercera economía de la zona euro. Lo que pasa es que el periódico El País lo está colocando en la misma frase y parece que son la misma cosa. Por cierto, un cómico y empresario en España hemos tenido Miliquito, ¿no? Miliquito era cómico y empresario. Se me ocurren muchos otros casos. Cómico es Leo Bassi y es doctor en filosofía. Pero en todo caso, bueno, no parece gustar al periódico El País. Dice que el líder del centro izquierda, Matteo Renzi, y Silvio Berlusconi de Forza Italia fueron humillados. Las opciones europeas prácticamente ignoradas. Un vendaval de indignados de diferente tipo se ha llevado por delante a los partidos convencionales y no se vislumbra una mayoría de gobierno clara, dice el periódico El País. Lo que sí sería conveniente es que alguien se plantease, como decía María, reflexionar sobre el por qué ha ocurrido esto, el por qué está sucediendo esto. Porque claramente es verdad que hay una ola de indignación, pero esa ola de indignación sucede por algo. Dice el periódico La Razón, eurofobia. La mitad de los italianos vota contra la Unión Europea. El triunfo del Movimiento 5 Estrellas y la xenófoba Liga Norte, que supera a Berlusconi, provoca un cataclismo. Renzi dimite tras la debacle de la izquierda. El bloqueo político, surgido tras las elecciones generales en Italia, ha desatado los nervios en Bruselas, ya que no se descarta la posibilidad de una alianza populista, o sea, una coalición entre los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y los extremistas de la Liga Norte. El sesgo eurófobo de ambas formaciones frenaría los planes de Macron y Merkel para relanzar la zona euro, dice el periódico La Razón. Más de una cuarta parte de los europeos que fueron a las urnas en 2017 y 2018 castigó a la Unión. Y alguien debería preguntarse por qué sucede eso. Dice además
el periódico La Razón en su portada que esto ha desatado los nervios en Bruselas y que no se descarta la posibilidad de esta alianza entre ambas formaciones. Además, en la portada del periódico El Mundo también este es el tema central, dice Italia, primer país de la Unión Europea con más del 50% del voto antisistema. Italia, tradicional laboratorio político, acaba de transformarse en un nuevo y gigantesco campo de experimentación. Dice, tras las elecciones generales que celebró el pasado domingo, el país de la bota ha centrado en un territorio absolutamente desconocido en el viejo continente, al menos desde que concluyera la Segunda Guerra Mundial. Y en la fotografía, Matteo Salvini, líder de la Liga, y Luigi Di Maio, cabeza de la lista del Movimiento 5 Estrellas, ayer tras el recuento de los votos. Además, en el periódico El Mundo, la CUP exige a Torrent que desobedezca al Tribunal Constitucional para desbloquear la legislatura. En efecto, ayer escuchábamos a la CUP y decía Carles Riera, dice, nosotros nos vamos a abstener mientras no lleguemos a pactos, a consensos. Si por otra parte lo que se nos presenta es una política autonomista, sea quien sea el candidato, la CUP se abstendrá. Sea quien sea el candidato. Dice el periódico El País, los Mossos querían quemar pruebas contra Trapero y Cuixart y Sánchez. Los papeles vinculaban a la policía catalana con el secesionismo. Dice que los papeles que agentes de los Mossos quisieron quemar el 26 de octubre en una incineradora de Barcelona pueden agravar la situación judicial del entonces jefe de los Mossos, Josep Luis Trapero, y de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Dice, los documentos cuya destrucción impidió la Guardia Civil apuntan a la colaboración de la Policía Autonómica en el proceso soberanista. Bueno, el caso es que ayer encontrábamos también, se fueron pronunciando diferentes representantes políticos. Escuchábamos, por ejemplo, como Albiol. A no ser que lo que esté buscando, que podría ser, sea el tensionar la relación con las instituciones democráticas de nuestro país. Insistía en la forma en la que se están tensando las relaciones. A Domènech hablaba del candidato Sánchez. Estaría bien que la gente pusiera las cartas sobre la mesa sobre qué candidatos efectivos y reales está pensando para la Generalitat de Cataluña. Y así sigue la incertidumbre en lo que sucede, en torno a lo que sucede allí en Cataluña. Dice, en todo caso, escuchábamos a Albert Rivera pidiendo responsabilidad. En vez de estar tan preocupado por podemizarse y por marcar al hombre, digamos, a Podemos, sea un partido de Estado, un partido responsable que negocia. Le pedía responsabilidad de Estado al Partido Socialista. Bueno, esto en el capítulo catalán que, como digo, sigue todavía protagonizando las portadas de los periódicos, mientras que compite con Italia. Pero, por ejemplo, en el periódico La Vanguardia dice, los independentistas ganan tiempo para tratar de evitar otras elecciones. Junts per Cat y Esquerra Republicana aseguran que tienen un preacuerdo para intentar investir a Jordi Sánchez y que harán llegar la nueva oferta a la CUP. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana aseguraron ayer que tienen un preacuerdo para investir a Jordi Sánchez, que podría convencer a la CUP para que reconsidere su negativa a votar al candidato propuesto por Carles Puigdemont. El presidente del Parlamento, Roger Torrent, efectuó ayer una ronda de contactos con los partidos para comprobar los apoyos a la candidatura de Sánchez y el grupo de Puigdemont le pidió tiempo para conseguir el respaldo necesario. Bueno, esto en lo que se refiere al asunto catalán. De todas formas, ayer vivimos también otros asuntos. Escuchamos a Mariano Rajoy hablando de la posibilidad de llegar a acuerdos. Sigue todavía el debate sobre los presupuestos y, mientras tanto, el Partido Socialista está amenazando al Partido Popular. Está dispuesto a llevar a Rajoy a una moción de confianza, una cuestión de confianza, plantear una cuestión de confianza si no consigue los acuerdos necesarios. Mientras tanto, Rajoy cree que tiene los elementos para conseguirlo. Dice que hará lo posible dentro de lo imposible y lo posible girando con lo posible. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. Hemos puesto a disposición de algunos que pueden ayudarnos un documento. Creo que si hay ganas
y buena voluntad se puede conseguir algo positivo para todos, y si no, será muy difícil. Al final, la historia, por lo menos la que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años en la vida política, me dice que para llegar a un acuerdo lo más importante es tener voluntad de llegar a un acuerdo. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness. Así que el debate sigue polarizado, pero en todo caso, claro, la amenaza del Partido Socialista. Escuchábamos a Pedro Sánchez, el PSOE, quiere llevar a Rajoy a la cuestión de confianza, pero la tiene que plantear el propio Rajoy. Es una amenaza, digamos, un tanto acaramelada. Por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Así que si Mariano Rajoy quiere y le apetece y le viene bien, pues podría en todo caso someterse a esa cuestión de confianza, la amenaza que lanza el Partido Socialista a Mariano Rajoy. Mientras tanto, hay un cierto interés en hacer ver que sigue la vida política en un Parlamento que está básicamente paralizado, en un país, porque claro, si vemos, realmente es que estamos en las manos de Mariano Rajoy en su más puro estilo, y eso ha contagiado toda la vida pública. Porque en Cataluña no tenemos gobierno. Se sigue gestionando como si no pasase nada. Pero no hay gobierno. Es una cosa insólita. Dice el periódico de Cataluña que el soberanismo ha asumido ya el riesgo de otras elecciones, que Junts per Cat y Esquerra Republicana niegan más cesiones a la CUP, que veta un programa autonomista. Y Forn dice que dimitan Comín y Puigdemont si es necesario, y que Torrent plantea la candidatura de Sánchez sin mayoría ni garantías de que pueda asistir, y que mientras tanto el Sartadi rechaza el puente con el PSC que pide Joan Tardá. Así que nada se desbloquea, todo sigue exactamente igual. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Unimos este rosario a la campaña de oraciones en favor de Radio María, pidiendo que se le concedan las frecuencias que está solicitando a las comunidades autónomas. Es que me parece absolutamente maravilloso este audio. Vamos a contextualizarlo por si alguien se acaba de incorporar al programa. Esto es un audio antiguo, ¿eh? Esto es un audio que un día, escuchando Radio María, en esos ratos que tengo yo de introspección meditativa, pues estaba Radio María y estaban rogando por una concesión nueva de frecuencias para la FM. Pero es que resulta que esto lo recuperamos ahora, porque ayer el obispo de San Sebastián, Munilla, defendió las razones por las que la Iglesia no apoya la convocatoria del 8M. El obispo Munilla, el obispo de San Sebastián, decía, es que la convocatoria del 8M incluye el lesbianismo y todas esas cosas. Así. Ni siquiera comentar, sencillamente mostrar cómo en la convocatoria de esta huelga del día 8 están incluidas, pues, no únicamente las causas, ¿no?, digamos, las reivindicaciones de un sano feminismo, sino también están mezcladas con él, pues, lo que se llama las reivindicaciones de un feminismo de género. Pues eso, todo lo que supone, pues, el aborto libre y gratuito, las causas del lesbianismo, bisexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello está mezclado, porque este es el punto de partida para mi reflexión. Hay que distinguir entre qué es lo que se entiende por feminismo. El feminismo femenino frente al feminismo de género, el lesbianismo y el bisexualismo y todos los ismos. Entonces el obispo Munilla vio ahí que hay una gran conspiración del diablo que va observando por detrás para introducirse en el movimiento 8M y poseer los cuerpos de la... Pero ¿no te parece muy curiosa esta obsesión que tenían
muchos cargos de la Iglesia cuando abren la boca, esa obsesión con las mujeres? Porque siempre tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con el aborto, tiene que ver ahora con que estamos endemoniadas por defender nuestros derechos. No sé, igual tendría que aprender también del cardenal, y que dijo que él decía que la Virgen María también haría huelga el 8 de marzo, ¿no? El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Bueno, no sé, me parece muy curiosa la obsesión que tienen con las mujeres, y a lo mejor es que tienen un serio complejo o no lo sé, pero tienen un serio problema. Pero luego en el enfoque era muy interesante porque además duraba, yo no sé si una hora, una cuestión así, le dedicaba una hora el obispo Munilla y el obispo de San Sebastián. Y entonces, durante toda esa hora, hacía una reflexión sobre cuál ha sido el papel históricamente de la Iglesia para con la mujer. Admitía, de hecho, algunas, y por aportar el contexto, la verdad, es conveniente explicarlo. Decía, la Iglesia ha cometido muchos errores, muchas equivocaciones, como los ha cometido la democracia. Decía, hay que recordar que hasta los años 30 no se votaba en España, y decía, en otros países del norte de Europa no se ha votado hasta los años 70, las mujeres no han votado hasta los años 70. Entonces decía, todos hemos tenido que aprender, todos tenemos que aprender mucho, dice, y entonces él, a partir de ahí, empezaba a pisar territorios muy pantanosos, y entonces empezaba a confundir las cosas, y entonces ya metía la monogamia, la poligamia, el lesbianismo, el bisexualismo, el aborto libre, todo lo metía en la coctelera, lo agitaba, y entonces, claro, el discurso que le sale es absolutamente enloquecido, pero es muy interesante porque dice, hay que defender un feminismo femenino, no radical. Y entonces recupera esa imagen de la mujer femenina, que es la mujer correcta, claro. Y luego él decía, porque los hombres tienen que hacer una reflexión, hay que coger la escoba, dice, lo digo metafóricamente, pero se empezaba a pisar territorios bastante absurdos, o sea, pero luego lo que pasa es que le daba una perspectiva bastante teológica, que esto sí a mí me pareció bastante interesante, como el pastor padre Berlín, porque me parecía interesante, porque luego él introducía pues algunas conexiones históricas, ¿no? Y entonces decía algunas interpretaciones históricas y decía esto a lo que me refería antes, ¿no? Decía Tertuliano en el siglo III, que no fue capaz de entender que las mujeres tenían que participar en un papel activo, dice, pero también reivindicaba el papel de la Iglesia en una cierta visión de la mujer. Decía, pero ¿qué se le puede decir a la Iglesia que coloca como a la madre, a la figura superior a la madre de Jesús, a la madre María, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces daba una visión, bueno, interesante en todo caso escucharlo en su plenitud. No podemos hacerlo porque entonces nos llamaríamos Radio María y no La Cafetera, pero que tenía su interés. Lo que pasa es que, claro, empezaba a pisar unos territorios y intentaba no decir, sin decir, algunas cosas que claramente quería decir. El feminismo femenino, ¿no? Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino, y no un feminismo radical de género destructivo de la propia mujer. Encontraba que había muchas cosas que destruyen, decía el obispo de San Sebastián, que destruyen a la mujer. Decía, por ejemplo, si es que la Iglesia ha sido extraordinariamente feminista cuando ha defendido, por ejemplo, postulados como el de la monogamia. Decía, no sé, depende, ¿no? Empecemos a mezclar obispo padre obispo. Y hay que decir que el cristianismo, en contra de lo que el feminismo radical dice y acusa, el cristianismo ha prestado un gran servicio a la dignidad de la mujer. Por ejemplo, pongo dos ejemplos claves. El cristianismo, a la hora de predicar la vocación a la fidelidad en el amor, a la hora de proclamar la monogamia, ha hecho un gran servicio, ¿no?, a la historia de la humanidad. La monogamia es una verdadera consecución del cristianismo, ¿no? La monogamia ha hecho un gran servicio a la historia de la humanidad. ¿Qué es eso de un hombre con 5 mujeres? Dice, hombre, también puede ser una mujer con 5 hombres. No, pero esto es la interpretación que hago de sus palabras es que lo que él quiere decir es que nos ha hecho un favor a las mujeres y nos ha dado dignidad a las mujeres porque así nuestros maridos no nos ponen los cuernos. Entonces nosotras somos más dignas. Eso es lo que yo entiendo. Entonces pues el cristianismo nos ha hecho ese regalo porque así nosotras no somos unas cornudas, no somos unas endemoniadas. El caso es que pisó territorios muy, muy complicados y luego a partir de ahí pues entonces cuestionó el divorcio, en fin, tocó todos los palos que se podían
que se podían cuestionar el divorcio como una herramienta del mal y que quitaba pues a la mujer toda su... Bueno, en fin, merece la pena ser escuchado, sinceramente, porque así uno se da cuenta de que las cosas no han cambiado tanto como algunos creen. Y esto, sinceramente, es bastante inquietante. Pero bueno, el caso es que, mientras tanto... Claro, esto no lo encontraréis en las portadas de los periódicos, pero es verdad lo que decía María. En el otro lado, el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, le preguntaron si apoyaba a las mujeres que van a hacer huelga el 8M y decía, le preguntaban, ¿lo comprende? Y decía, lo comprendo, claro que lo comprendo, hay que defender sus derechos. Lo haría también, lo hace también, de hecho, la Santísima Virgen María, decía. Bueno, dentro de su marco, pero entendía que la sociedad, pues también, probablemente esté más cerca de los postulados del Papa actual, el señor Osoro, que el obispo de San Sebastián, que se metió en un buen jardín defendiendo este prisma. Ahora, no hay como dejarle una hora de micrófono a alguien para que empiece a meterse en el barrizal. Esto es como la entrevista a Feijóo, ¿no? Que se metía en fregados una y otra vez y no sabía cómo salir de ellos. Bueno, eso en lo que se refiere al obispo Munilla. ¿Qué os parece a vosotros? 627-002-002 es el WhatsApp del programa. 627-002-002. La endemoniada cafetera, almohadilla, la endemoniada cafetera es el hashtag que utilizamos hoy en el programa. El lesbianismo, el bisexualismo y el mineralismo vienen a por nosotros, nos acechan. En cualquier rincón te está esperando el lesbianismo, amiga. Bueno, esto me vais a... Oye, si no quiero ofender a nadie, si hay alguien que se siente ofendido porque el obispo ha dicho estas cosas, pues hemos decidido ponerlos porque nos parecía que era interesante saberlo. Pero es lo que hay. Bueno, esto es la cafetera. Mientras tanto, hay otros asuntos también sobre los que conviene detenerse un poquito. Porque el gobernador del Banco de España habló ayer. Y habló de los planes de pensiones privado. El gobernador del Banco de España. Y hay que decir que el cristianismo, en contra de lo que el feminismo radical dice y acusa, el cristianismo ha prestado un gran servicio a la dignidad de la mujer. El gobernador del Banco de España cree que hay que incentivar los planes de pensiones privados. Ayer empezó a pisar un charco tras otro. Ya había dicho que los jubilados en España han ahorrado comprando pisos. La propiedad de la vivienda, para un alto porcentaje de jubilados en España, es una parte importante de la pensión de jubilación. Nuestros jubilados, los españoles, básicamente hemos ahorrado comprando casas, pagando nuestra casa. Hemos pagado la hipoteca. Entonces, en este momento, la renta en especie, que significa la propiedad de la vivienda, para un alto porcentaje de jubilados en España, es una parte importante de la pensión de jubilación real. Así que si juntamos a un obispo, ¿qué hace un obispo, un gobernador de un Banco de España en la portada de un periódico? Pues montar la gorda, porque resulta que es que el gobernador del Banco de España dice que, hombre, que tampoco hay que quejarse tanto, pues habida cuenta de que los jubilados cobran unos ahorrillos porque además tienen casas en propiedad. Claro, son los jubilados que él conoce. Y entonces dice que con esos... Y además se empieza como a insinuar que eso forma parte de su renta y que eso habrá que... Le preguntaron directamente. Porque además todo esto conduce a ¿qué? A que hay que incentivar los planes de pensiones
privados. Habría que incentivar los planes de pensiones privados para que los Sí, eso por supuesto. También estaría bueno que la gente, además, que no solo invirtiese en vivienda, también un poco en otras cosas, en activos financieros, ¿no? Eso no estaría mal. Pero eso, claro, exige algún estímulo, efectivamente. ¿Se debería contar la vivienda como parte de la cuantía de la pensión? No, jamás he dicho eso, por supuesto, no. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en otros países hay una aportación de los fondos de pensiones privados y aquí no existe, pues existe muy en menor medida porque hay poco ahorro privado en fondos de pensiones. Pero supongo sí que hay ahorro muy grande en vivienda. Entonces decía, ¿se debería contar la aportación que reciben los jubilados cuando tienen un piso en propiedad? Y dice, no, yo no he dicho eso. Bueno, 2 días antes. La propiedad de la vivienda, para un alto porcentaje de jubilados en España, es una parte importante de la pensión de jubilación. Nuestros jubilados, los españoles, básicamente hemos ahorrado comprando casas, comprando nuestra casa. Hemos pagado la hipoteca. Entonces, en este momento, la renta en especie, que significa la propiedad de la vivienda, para un alto porcentaje de jubilados en España, es una parte importante de la... Lo que sí hay que tener en cuenta es que en otros países hay una aportación de los fondos de pensiones privados y aquí... Así que planes de pensiones privados... No, jamás he dicho eso, por supuesto. Jamás he dicho eso. El gobernador del Banco de España, la persona sobre la que recae toda la responsabilidad de la gestión de todas las finanzas relacionadas con esta materia. Bueno, y así vamos un día tras otro introduciendo estos elementos en el debate público que hace que la gente al final acabe desconfiando del propio sistema y, claro, por lo tanto, entrando en el sistema privado de pensiones. Y luego, un detalle. Él ha dicho que tenemos que invertir en vivienda. Si la única manera de ahorrar en este país es invertir en vivienda, mal vamos, porque venimos de una burbuja inmobiliaria. Luego nos diréis que por qué compramos esa casa si no teníamos dinero. Pero claro, entonces os diremos, vosotros nos lo dijisteis. Bueno, pues esto es lo que nos encontramos. En todo caso no está en las portadas de los periódicos. Ahora vamos enseguida con los digitales y después con la agenda cafetera. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Cierto que había una noticia en la portada del diario El País, más allá de Italia y más allá de Cataluña, un titular, un sondeo de Metroscopia. 1 de cada 3 españolas se ha sentido acosada. Un 82% cree que hay suficientes motivos para la huelga del día 8 por las reivindicaciones de las mujeres, dice el periódico El País. Y explica que hay 1 de cada 3 españolas que se ha sentido acosada sexualmente al menos una vez en su vida, según esta encuesta de Metroscopia, y dice el periódico El País que se realizó entre el 28 de febrero y el 2 de marzo con algunas preguntas dirigidas a la población en general y otras únicamente dirigidas a las mujeres. De las que se han sentido acosadas, dice el periódico El País, el porcentaje asciende al 47% y dice cuando la mayoría accede por primera vez al mundo laboral o a la universidad. ¿Ha aumentado el acoso sexual o lo que ocurre es que se publican y salen a la luz cada vez más casos de acoso? El 12% de las mujeres dice que sí a la primera posibilidad y el 79% cree que lo que ocurre es que salen
a la luz cada vez más casos de acoso. Dice que en cuanto a la jornada de huelga del 8 de marzo, cuenta con un muy amplio respaldo entre los españoles. El 82% de los encuestados, a pesar de Munilla, cree que hay motivos suficientes para convocar la protesta contra la discriminación que sufren las mujeres. El 80% considera que en España predominan los comportamientos machistas, aunque el 65% dice que la situación ha mejorado en los últimos 20 años. Es la portada del periódico El País. Un asunto al que también se refiere en una semana en la que es muy significada para esta materia, a la que también se refiere el diario.es. Militares, policías, juezas, becarias, las mujeres a los que no se les reconoce el derecho a la huelga el 8M. Las militares, las guardias civiles, las policías tienen prohibido de manera expresa ejercer ese derecho en las normas que rigen sus profesiones, el derecho a la huelga. Las juezas, magistradas y fiscales están en un limbo. Aunque las asociaciones judiciales reivindican su derecho a hacer huelgas, ni Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial lo reconocen. Ni los sindicatos, universidades, dice el diario.es, centros de trabajo dan respuestas contradictorias sobre si las becarias pueden faltar a la empresa donde realizan sus prácticas formativas. Por primera vez, las mujeres de todo el país están llamadas a una huelga general el próximo 8 de marzo. Si nosotras paramos, el mundo se para, dicen desde el movimiento feminista, en los preparativos de una cita que ya ha sido tildada de histórica y que está reuniendo muchísimos apoyos en todos los sectores. El derecho, dice, ampara a quienes deseen hacer huelga, pero hay algunos sectores que quedan fuera porque no tienen autorizado en general la participación en este tipo de movilizaciones, tanto mujeres como hombres. Y dice el diario.es, la derecha se burla del manifiesto del 8M para arrinconar el movimiento feminista en la extrema izquierda. Y cuenta el diario.es, sacar adelante a 5 hijos y una explotación agraria es un trabajo. Las mujeres rurales también paran el 8 de marzo. Bueno, esto es algo que observamos ayer. Manuela Carmena se refirió precisamente a este asunto. La humanidad está harta ya de la violencia machista. Entonces yo creo que las mujeres, la cultura de las mujeres es experta en eso, en reparar, en calentar, en cuidar, y bueno, eso es lo que hace falta ahora. Yo creo que en la humanidad, la sociedad está muy harta de violencia, está muy harta de jerarquía y muy necesitada de comprensión de esos valores pequeños, pero que son fundamentales, ¿no? Dice Público.es en su portada, las iniciativas feministas que rechaza Ciudadanos, incluida la huelga del 8 de marzo. De diferentes iniciativas, desde no secundar la huelga a no apoyar cambios para evitar un lenguaje sexista o anteproyectos de ley que han levantado múltiples críticas en el movimiento por la igualdad de género. Es el repaso que hace Público.es de las polémicas de Ciudadanos y el feminismo. Dice Inés Arrimadas, ya confirmó hace un mes el posicionamiento de la formación naranja, rechaza la huelga feminista por tener un carácter anticapitalista, dice el diario.es. Os acordáis que hablábamos aquí con Arrimadas y en esta entrevista decía, claro, es que yo soy feminista, pero no soy comunista, decía. Yo soy feminista, pero no soy comunista. Yo lo respeto, me parece una iniciativa legítima, pero que nosotros, pues obviamente, creemos más en un feminismo inclusivo y plural. Pues dice Público.es que tanto en lo que se refiere a las cuotas de igualdad o a la igualdad en el Congreso de los Diputados, a la abstención ante la reforma del aborto del PP y debates en torno a diferentes propuestas de Ciudadanos, la propuesta de la ley de la gestación subrogada, en fin, la propuesta sobre la ley de custodia compartida, diferentes asuntos que han sido también materia de crítica por parte de los colectivos feministas. Y los reúne todos estos asuntos Público.es en su portada. También es machismo cuando en el Congreso no es lo mismo ser diputada que ser diputado. 8 parlamentarias que denuncian las actitudes discriminatorias de sus compañeros diputadas. ¿Qué pasaría si las mujeres políticas pararan el 8 de marzo? Un texto que lleva también de Opinión Público.es en una semana en la que es evidente que va a ser la semana del feminismo y todo indica que va a tener una importancia histórica. Es verdad que es una reivindicación. Esta es el segundo año que se celebra el paro global del 8M,
pero hay muchos años por detrás, mucha lucha, mucha batalla de miles de mujeres por todo el mundo que en diferentes medidas han estado batallando contra lo aparentemente políticamente correcto, aparentemente lo convencional, y han estado luchando para poder defender valores tan sagrados, señor Munilla, como el de la igualdad. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia, y no estás sola. On the state route through the drought, the highway's melting down, our tire seems to drown. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. 627-002-002, 627-002-002. ¿Qué os parece a vosotros las palabras de Munilla con esta reflexión pública que ha hecho en torno a el feminismo, la convocatoria del 8M, el feminismo dice femenino o el feminismo radical de género? Filosofía perdida. Buenos días, Resistencia. Quería recordar que Munilla tiene una hemeroteca plagada de citas célebres en las que dice barbaridades como que es mucho peor la gente que no tiene fe que la gente que muere de hambre en Haití y cosas así cuando ocurrió el terremoto. Y ha tenido muchas de esas, por eso tiene tanta gente que lo rechaza dentro de la iglesia, dentro de San Sebastián. Pero no solamente eso, sino que él se empeña en ir de la mano de Hazte Oír, de las reivindicaciones más radicales y en llamar la atención. Se ve que no le hacen mucho caso dentro y quiere que le hagan caso fuera. En fin, qué poco evolucionan algunos. Un abrazo, Resistencia. 627-002-002. Buenos días, Resistencia. El obispo tiene razón. Las mujeres no están hartas de una situación que se arrastra durante siglos y la suprime de manera injusta. Es que estoy aquí poseyéndolas. Bueno, 627-002 of the Murian, la verdad es que hay que decir que lo has clavado, pero no sé si has clavado a Munilla o has clavado al diablo, a Belcebú, a Satán, a Lucifer. Monse, Barcelona, 627-002-002. Es increíble, parece que retorna la Inquisición. Ahora resulta que hay feminismo sano y feminismo diabólico. Yo creo que está muy mal esta gente, de verdad. Deberían hacerse un psicoanálisis cada uno. Pero a mí lo que me gusta es la distinción que ha hecho el obispo Munilla, Monse, porque cuando dice el feminismo radical, de género, lo coloca en un espacio, y el feminismo femenino. ¿En qué consiste el feminismo femenino? Supongo que es el de los libros del franquismo, cómo se debe comportar la mujer en público, ¿no? Y tiene un aspecto de esto, ¿no? Feminismo femenino, es decir, dulce, calmado, no empoderado, que esa es la cuestión de fondo, ¿no? Donde está el debate de fondo. Bueno, pero claro, aquí la cuestión es por qué, mientras tanto, es que el debate de fondo, como nos decís, es por qué el Estado no es laico. Hola, Fernando. Hola, María. Yo quería decir que lo inquietante no es lo que hace o dice la Iglesia Católica, siempre que solo fuera para los que voluntariamente quieran seguir eso. Lo inquietante es que el Estado no sea realmente laico, en términos de educación, en términos de institución y en términos de defender, sobre todo ignorando e impidiendo
que la sociedad civil pueda ser interferida o pretendidamente dominada por una institución como la Iglesia Católica. Eso sí que es inquietante en España. Buenos días. 627-002-002 es el WhatsApp del programa, 627-002-002. Y hay tantas cosas por ver. Úlceras en las piernas, quemaduras, jaquecas por los gases. El año pasado se envenenó una chica, no volvió a trabajar, se cargó los pulmones. ¿Cuánto cobran? 13 chelines a la semana, señor. Los hombres 19. Y nosotros trabajamos un tercio más de horas. Ellos están fuera casi siempre repartiendo al aire libre. Dígame, ¿qué supondría el voto para usted, señora Watts? Nunca creí que podría votar, así que nunca he pensado en lo que supondría. ¿Y por qué está aquí? Por la idea de que podríamos... que esta vida... que hay otra manera de vivir la vida. Perdone mis palabras, yo... No. La mejor elocuencia es la que consigue que se hagan cosas. Porque hemos avanzado mucho territorio, pero ha costado muchísimo dolor y muchísimo esfuerzo. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Antes de nada, algunos comentarios interesantes que hay en el chat, porque dice Elena, convendría poner el foco en los colectivos feministas de mujeres negras que están exponiendo sus motivos para no ir a la huelga. Dice, hay que poner el foco ahí también. ¿Sabes lo que pasa, Elena? Que creo que es conveniente fijarnos en aquellas cosas que unen al movimiento y no aquellos que lo dividen, porque evidentemente dentro del propio movimiento hay muchas visiones y hay muchas perspectivas y se puede analizar desde muchos sectores, pero hay un problema común de respeto hacia las mujeres en las sociedades de lucha contra la desigualdad, contra los techos de cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claramente hay matices, hay muchos matices dentro del movimiento feminista, pero hay que colocar el foco en aquellas cosas que lo unen y aquellas cosas que son cuestiones compartidas, ¿no? Por lo menos esa es la perspectiva del programa. Habrá que hay gente que no le guste especialmente, que a lo mejor prefiera poner la perspectiva en otros aspectos, pero nosotros también decidimos un poco cuál es el marco en el que nos queremos mover, de la misma forma que dice Dr. Jekyll. No entiendo esas pinzas que hay que traerse con la Iglesia y la religión como si tuvieran algo de intocable, incluso aquí cuando se las critica. Pues yo te lo explico, Dr. Jekyll, porque... La complejidad es que cuando se habla de religión se está tocando algo que es un aspecto bastante íntimo de la gente. Entonces la Iglesia Católica, cuando uno habla de la Iglesia Católica, habla de varias cosas. Habla de la religiosidad, de la capacidad de la gente para la introspección, para sentirse en pleno, pues con una cierta espiritualidad. Eso es una cuestión que criticarla, cuestionarla, satirizar sobre eso, burlarse de los demás, no suele ser una buena política. A mí, desde luego, no me gusta. Otra cosa es cuando se producen elementos que son cuestionables dentro de la propia religión católica o pronunciamientos públicos como ese.
hay quien pregunta, bueno, cuidado con seguirle el juego porque le estamos dedicando mucho tiempo. No, eso es un debate que además ya hemos explicado aquí otras veces en el programa. A nosotros también elegimos dónde queremos colocar el foco y en qué perspectiva. Si nos hubiéramos dedicado a dar en directo toda la comparecencia del señor Munilla y lo hubiéramos puesto para que la gente lo hubiera escuchado y hubiéramos sustituido nuestro programa por el suyo, pues diría, sí, le estás dando altavoz, pero no, lo que estamos haciendo es dedicar espacio a contestar algunas cosas que son inadmisibles en una sociedad moderna y desarrollada. Y para eso requiere el tiempo, a veces además también permite una cierta, pues este es un tema que es interesante, hoy es un día en el que, bueno, las materias que hemos colocado encima de la mesa nos parecía que esta era destacada y por eso dedicamos bastante tiempo, el que sea necesario también, a contestar punto por punto lo que consideremos que es necesario ser contestado, ¿no? Yo entiendo que hay días que el programa nos gusta más y hay días que nos gusta menos, pero se trata de que nos guste la idea general del programa, pero los enfoques son muy subjetivos. El problema de los enfoques es que cada uno tenemos el nuestro, cada uno haríamos un programa diferente y esto lo hace muy complicado, ¿no? Por eso hay que entender que dice, Fernando, ¿por qué no has dicho esto? Pues porque no estoy en tu cabeza, yo no sé exactamente qué es lo que estás pensando tú. Dice, pero esto era muy relevante. Bueno, pero a mí me parecía relevante otro aspecto, ¿no? Entonces hay que entender que somos una comunidad y que por lo tanto tenemos diferentes visiones y dentro de eso pues hay que aceptar una visión compartida y demás, ¿no? Pero no era el objeto de esta sintonía, porque el objeto de esta sintonía es poner el foco, colocar el foco, ya lo sabéis, en aquellas noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo en el programa. De manera que tenemos una sección, la llamada sección de la agenda cafetera, donde se reciben estas noticias. María las va seleccionando y para traerlas aquí, para contarlas aquí encima de la mesa. María. Sí, quería empezar por el tema de los pensionistas y es que nos enviabais la información, nos la enviaba también pues María, Laura también. El 46% de los pensionistas cobra menos de 736 euros al mes y casi 5 millones de mayores de 65 años están en riesgo de pobreza. Esto lo cuenta Infolibre, dice que un total de 4,2 millones de jubilados perciben una pensión inferior al salario mínimo interprofesional, que como sabéis está situado en torno a 735 euros al mes. Si el listón se pone en los 1.000 euros, son el 63,8% de los pensionistas los que no llegan a esa cifra. Como sabéis, pues se ha argumentado desde algunos sectores políticos, pues porque los pensionistas pues ya cobraban bastante bien, no habían sido un sector que hubiese sido muy castigado por la crisis, sino que había otros sectores mucho más castigados por la crisis, pero sin embargo nos encontramos con estas cifras. Y luego además también María Tarancón nos enviaba la información de que el defensor del pueblo pide a la Comunidad de Madrid que revise los ratios de personal en las residencias para personas mayores y que adopte medidas para mejorar la atención de los usuarios. Entonces nos hemos ido a esa información y decían desde Europa Press que efectivamente el defensor del pueblo ha señalado que hay una carencia importante, dijo textualmente, dice 6.839 personas que no tienen una plaza para poder incorporarse a dicha residencia. A su parecer, dice, hay un problema de oferta doble por carencia estructural del sistema establecido y un movimiento derivado de las condiciones y los precios. Así que alertaba, como decimos, de la situación también de acceso a las residencias. Y también en Madrid nos enviabais la información que también ha salido en alguna portada de periódico, pero nos pedíais reflexionar un poco sobre este tema que ya habíamos comentado anteriormente en la agenda, pero hay un nuevo avance. Se trata del amianto en el Metro de Madrid y es que la Fiscalía ahora abre diligencias e investigará el caso del amianto, como decimos, en el Metro de Madrid. La Fiscalía ha abierto diligencias para determinar si Metro incumplió la normativa en el tratamiento del amianto en trenes y estaciones de red. El asunto ha llegado a la justicia, como decimos, a instancias de la Inspección de Trabajo, que concluye que se incumplió la normativa de seguridad laboral en el suburbano. Por este motivo, ha impuesto una sanción de 191.000 euros a la compañía pública de transportes que tiene intención de recurrirla. Y explicaban también desde el Mundo.es que, según explica la Fiscalía, se han abierto diligencias ante la posibilidad de que Metro no haya adoptado las medidas suficientes para evitar la exposición de su plantilla al amianto, ¿no? en el Metro de Madrid. Y luego también nos enviaba Mónica Hidalgo, nos decía que va a haber una serie de concentraciones, una serie de movilizaciones en España el próximo 17 de marzo, en este caso sobre la libertad de expresión. Y hemos ido al comunicado de No Somos Delito, donde explican el objeto, ¿no? de esas movilizaciones y dicen: es el momento de volver a salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a la ley Mordaza y presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos que son vulnerados por esta ley. Y explicaban que, según los datos del Ministerio del Interior,
rigor, en 18 meses, el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la ley Mordaza. Y, bueno, por una serie de argumentos que explican en este comunicado, dicen que convocan las movilizaciones por todo el país para el 17 de marzo, el próximo 17 de marzo. El hashtag que están utilizando es @Mordázate, y ya hay convocatorias en Madrid, Guadalajara, Salamanca, Valladolid, Palencia, Oviedo, Santander, Bilbao, Zaragoza, Murcia y Granada. También sobre libertad de expresión, tiene que ver con el caso de Fariña. La jueza ejecutó ayer el secuestro de Fariña y la editorial paralizó su reproducción y distribución. Esta medida implica el depósito temporal o secuestro de ejemplares de Fariña producidos mediante la retirada del mercado de los que ya hayan sido distribuidos y deja bajo la responsabilidad de la empresa el cumplimiento del ordenado. Como respuesta, desde Podemos organizaron un acto para leer precisamente este libro y decían proteger las libertades que nuestros padres nos entregaron. Bueno, esto es La Cafetera. Estamos desde las 8:30 de la mañana conectados con vosotros. Despedimos a los oyentes de las emisoras FM que se conectan a esta hora con este programa y continuamos un ratito más. Ahora pasamos de página a la página de la actualidad, cerramos la página de actualidad y nos quedamos ya en la sobremesa de La Cafetera. Quédate con nosotros porque tenemos que comentar muchas cosas de la vida, tapar los cafés, las tazas, todo eso. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Luego es verdad que hay un debate, porque se está produciendo ahora en el chat, un debate muy interesante sobre las cuestiones que debería tratar el feminismo, las complejidades que tiene un movimiento que es profundamente heterogéneo, porque hay muchas mujeres con muchas visiones diferentes defendiendo los derechos de otras mujeres, pero es verdad que también, decía alguien, claro, es que si no entendemos que el feminismo, si no abordamos el asunto del feminismo y el racismo y lo simultaneamos, nos podemos encontrar con la complejidad de un cierto aburguesamiento que le dice a los demás lo que debe ser sin entender los matices y tal. Pero yo creo que es muy importante poner el foco en las cuestiones que unen. Es una opinión, ¿eh? Ahora vosotros me decís qué os parece a vosotros, pero en poner el foco en las cuestiones que unen, porque además es un momento muy sensible, muy especial. Se va a producir una huelga del 8M y hay mucha gente interesada en que no salga bien. Y entonces cualquier fisura se aprovecha inmediatamente para cuestionarlo. Es verdad que todos los debates son necesarios y que en el propio seno del feminismo hay un gran debate y además es muy sano porque las cosas se debaten para llegar a consensos. Y en eso consiste precisamente las asambleas, que es muy, muy interesante su funcionamiento. Tú has estado yendo un montón, ¿no? Bueno, sí, estuve en una de las asambleas en las que pues estaban preparando la movilización del 8 de marzo y también pues hicieron la convocatoria del eventazo en el matadero de Madrid, y de hecho también fue un éxito porque mucha gente se quedó sin entrar, se quedó haciendo cola, incluso se quedaron fuera pues para escuchar el acto. Yo creo que ganas hay, se percibe, a lo mejor me equivoco, pero se percibe que va a haber una movilización contundente el próximo 8 de marzo. Sí que es verdad que contabilizar las mujeres que hagan huelga será algo mucho más difícil, pero yo creo que en la manifestación que está convocada, si no me equivoco, para en torno a las 7 de la tarde, al menos aquí en Madrid, yo creo que habrá una gran convocatoria. Sí que es verdad que evidentemente habrá fisuras porque en todo tipo de movimientos hay pequeñas fisuras, pero sí. Nos envían ahora el manifiesto. ¿Por qué las afroféminas no se suma a la huelga feminista? Y dicen, pensamos que hacemos más no haciéndola porque se coloca el punto de mira en el problema que sigue teniendo el feminismo blanco con las mujeres racializadas y su propio racismo. Y decía, no participando conseguimos que se coloque el foco precisamente y tal. Es evidente que cada uno tiene una reivindicación y está bien. Además esto, en la democracia caben todas las posiciones, todas las posibilidades, todas las opciones. De hecho, dentro del propio feminismo hay muchas visiones, también sobre los hombres, sobre el comportamiento de los hombres, y dicen, hay posiciones que observan que los hombres deben tener unas actitudes y otras muy diferentes, otras posiciones que creen que deben tener otras actitudes. Yo creo que este es un momento muy interesante para el debate. Los debates siempre son sanos, no hay que tener miedo al debate, no hay que tener miedo a la diversidad, y lo que es evidente es que hay un gran problema común de toda la sociedad que afecta a las mujeres
directamente y que afecta muy indirectamente también a los hombres, muy directamente, porque al final la sociedad es común, es compartida y hay una cuestión de pura y simple de responsabilidad y de justicia, y es que la igualdad es necesaria, punto. Y a partir de ahí, pues cada uno tiene su visión, cada uno cree que el feminismo debe tratar unas materias, otros creen que otras, que los hombres deben ser de una manera, que deben comportarse de otra, que las mujeres deben comportarse de una manera, pero hay una idea común, que es que hay un reto que toda la sociedad debe asumir, y es que hay que terminar con la desigualdad. Bueno, y luego también tendrían que acostumbrarse a que cuando un movimiento, en este caso un movimiento, yo creo que no solamente social, sino que evidentemente es político porque aspira a cambiar la política también de este país, cuando un movimiento sube y tiene este auge y va a dar tanto que hablar, pues va a ser sometido a críticas políticas como estamos viendo, a intentar ver esas fisuras, a pues decir que claro, que es que en ese punto del comunicado yo no estoy de acuerdo y entonces no me voy a sumar. Veremos pues en este caso pues palabras como la del obispo, ¿no? Yo creo que eso es un síntoma de que va a tener mucho éxito esta movilización y de que realmente está creando asperezas en una parte de la esfera social y la esfera política, y eso significa que va a tener mucha importancia y que va a marcar al menos 2018. Bueno, pues ya sabéis, esta es una semana en la que muchas miradas están colocadas en este asunto. Es la semana en la que hemos elegido también para la película del Videoforum Cafetera Pago Justo, Made in Dagenham, una película sobre la huelga de las mujeres de la Ford en Inglaterra, una película muy entretenida, muy bien calificada, muy interesante y que nos ayuda también a reflexionar a través del Videoforum en este asunto. Porque aquí hemos tratado a través de muchas películas, a través de muchas miradas ya este tema. Lo tratamos cuando vimos la película Sufragistas. Era el fragmento que escuchábamos antes. Las mujeres no tienen el temperamento calmado ni el equilibrio mental necesarios para emitir un juicio sobre asuntos políticos. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Las mujeres están bien representadas por sus padres, hermanos y maridos. Una vez se les concediera el voto, sería imposible detenerlas. A continuación, las mujeres exigirían el derecho de convertirse en parlamentarias, en ministras, en jueces. Pero es que tantos retos, tantas cosas se han superado con tanto esfuerzo, y es verdad, es evidente que las sociedades han cambiado, pero siguen quedando muchísimas asignaturas pendientes. Así que nada, el jueves María no estará en el programa, hará huelga, haremos un programa, veremos a ver en qué formato, en qué consiste exactamente. El viernes analizaremos las consecuencias de esta huelga, de esta manifestación, de esta gran convocatoria planetaria, y en estos días, en la semana, dedicaremos tiempo a hablarlo porque nos parece que es un asunto de justicia y por lo tanto merece que ocupe el espacio que debe ocupar. Así que, muchísimas gracias. ¿Tú crees que habrá más mujeres que hombres escuchando La Cafetera? No lo sé. Creo que teníamos alguna estadística sobre esto, ¿sí? ¿No? Me parece que sí. Te lo puedo decir. No sé si muy a tiempo real. Voy a recurrir a mi archivo de datos. No, voy a ver. Creo que hay algunas estadísticas. Vamos a ver. Estadísticas. Vamos a ver. Reproducción, descargas, geolocalización, demográficas. Hombre, mujeres. No, hay más hombres que mujeres. Fíjate. Por lo menos en febrero. De febrero a marzo. Lo que no sabría decir muy bien es qué diferencia hay, porque tendría que analizar los datos despacio. Y que también cómo los analiza, ¿no? Porque hay nombres, ¿no?, que puede que sean analizados como... Muchos de los nicks que se utilizan se analizan como femeninos, muchos de los nicks que se utilizan se analizan como masculinos, y en realidad... Y además no son los datos de la audiencia, son los datos de Spreaker exclusivamente, que son los que tengo acceso ahora mismo. Y lo hace a través de los que comentan. Entonces, claro, hay algunos pues que son muy difíciles de identificar realmente si son hombres o mujeres. Y siempre he pensado que esto no era muy relevante, porque si empiezas a observar tal, empiezas a desvirtuar el discurso, ¿no? O sea, hay que entender que las sociedades... Observa mucho la audiencia, ¿no? Que te puede... Claro, porque imaginemos que entendiésemos que la audiencia, según los nicks además, es muy femenina, ¿no? Entonces, ¿por qué va a variar eso el tono? ¿O es muy masculina? ¿Por qué va a variarlo? Hay una cuestión que es de justicia común, compartida para todas y para todos. Y a partir de ahí, pues
Pero sí que es verdad que por lo menos en los datos que se observan en Spreaker... Que os ponéis nicks muy masculinos. No, yo creo que lo raro es que no ponga neutros, ¿no? Que muchas veces... Algunos sí son neutros. Estoy viendo en el chat. Yo diría que Mercedes de la Fuente, por ejemplo, es neutro. Claro, no, pero... No. Aisha, por ejemplo, dice Aisha. Claro, entonces a lo mejor los neutros Aisha, que los es hombre o mujer, masculinos. porque la foto es un hombre. Aisha es un hombre en foto. Y dice, ¿cómo lo habrá interpretado Spreaker? Probablemente como una mujer, a lo mejor. Aisha. Lo calvo. Lo calvo. Dice más. En marzo pegamos el subidón, dice Lo calvo. Bueno, que además... Oye, a ver si vais a escuchar ahora la Radio María, ¿eh? M de Mar. Oye, a mí escuchar todo me parece siempre una buena lección. Yo cada vez que voy en coche por algún pueblecito tengo que escuchar Radio María, porque claro, no hay otra cosa. ¿Eh? Que yo me quedo enganchado también. ¿De verdad? A mí, uff. Sí. Y en las teles estas ya ni te cuento. Cuando pasas por alguna tele rara de estas que cambias de canal, ya no, porque ya no hay tantas. Yo es que ya ni veo la tele, pero antes cuando cambiabas de canal todavía en las frecuencias hercianas, antes de la TDT, que veías un montón de emisoras de estas que se dedicaban ahí a dar tal, y entonces me dejaban como hipnotizado. A mí me gusta, me parece bien. Y además no me parece mal, ¿no? Y lo digo en serio, yo creo que hay que cultivar un cierto respeto a todo. O sea, todo el mundo... A ver, luego hay sectas destructivas, hay todo tipo de cosas raras, ¿no? Y cuando empiezan a confundir la cuestión espiritual con la cuestión política, que muchas de las religiones son una excusa política, pero a mí no me parece mal. Y además yo creo que hay que cultivar esto, y hay que cultivar el respeto. Yo creo que vivimos en una etapa en la que hemos perdido un poco también el norte, ¿no? Nos burlamos de la gente porque es creyente, nos burlamos... Pues no, mira, cada uno elige la palmada que tiene en la cabeza. Tengo una palmada nueva. Yo creo en la cafetera. Yo también, en el bosque de Sherwood. Por ejemplo, claro, si se lo cuentas a alguien de fuera, pues se descojona y dice, ¿pero qué os pasa? Pero que tengo una palmada nueva. ¿Sabes que estuve haciendo chikung? Ah, sí, ¿Sabes me lo lo que es el contaste, chikung? cuéntalo. Es alucinante, la verdad. Es una especie de disciplina oriental, parecido al tai chi. Bueno, es una fusión como entre arte marcial y proceso de reflexión, ¿no? Y entonces nunca he hecho nada yo nunca de estas cosas. O sea, quiero decir que para mí es toda una novedad. Pero consiste en una serie de ejercicios de respiración y de movimientos, todos muy bien, pues como si estuvieras estirando una cuerda para lanzar un arco. Ese es el movimiento que más me gusta a mí. Y es profundamente relajante, pero profundamente relajante. Encima, entre pájaros, árboles, escuchando unas fuentes, escuchando los pajaritos con el sol en la frente, y en realidad lo que haces es dedicar 40 o 50 minutos a parar tu vida. Y con el ritmazo que llevamos un ritmazo bestial, y aquí en este programa ni te cuento, pero con ese ritmazo, de pronto, 50 minutos completamente parado, acompasando la respiración a los movimientos, llega un momento cuando ibas un rato haciendo eso que alucinas en colores. O sea, así que he decidido desprenderme de las cosas materiales. No, me ha pasado una cosa curiosa, no te rías. Mira, estaba... Te has puesto a tirar toda la casa. No, te lo prometo. Mira, ¿sabes qué? Estas cosas que ves ahí en la terraza, que está una barbacoa, una bicicleta que hizo mi madre... reuniendo los puntos del periódico El País, o no sé qué, una de estas que se desmontan, se pliegan o no sé qué, que nunca utilizó ella, y me dijo, ¿tú quieres la bici? Y dije, pues vale, y así la utilizo. Y entonces está aquí en la terraza. Claro, pero porque ya utilizas las otras bicis. Claro, utilizo las de Bicimad. Pero entonces tengo aquí un montón de trastos y un montón de objetos. Entonces un día vino mi hermana Viri y me dice, pues ponlos en Wallapop. Y digo, pues sí, la verdad es que se los lleven y tal. Pero de pronto esta mañana, me ha pasado esta mañana, te lo prometo, estaba pensando y digo, los voy a dejar en la calle, que los coja quien quiera. Porque hay algo de selectivo en decir, no, pregúntale a tus amigos, pregúntale... Pues, ¿qué más da? Si lo van a utilizar, o lo revenderán, o el que pase lo encontrará. Es decir, desprenderse completamente de cuestiones materiales. Y digo, hombre, a la bici le tenía un cierto cariño, porque al fin y al cabo digo, pero ¿por qué? O sea, si es un objeto, si no tengo... Y entonces, o la barbacoa esa, que la tenía en la otra casa, y decía, bueno, por si acaso algún día hago una barbacoa, un pedazo de trasto ahí en la terraza, ocupando espacio, hombre, que puedo poner unas cañitas hacer una de bambú. Barbacoa. Bueno, pues cuando haya que hacer una barbacoa ya se pensará que se hacen en la sartén o se va a casa de algún amigo. Pero, y entonces decía, digo, bueno, ponerlos en Wallapop, que es una visión muy economicista también del asunto, muy capitalista. Digo, pues es que no necesito tampoco, porque al final, ¿qué vas a hacer? Andar regateando con una persona que no conoces de nada para darle... Me decía, no, pero así le sacan partido. Estoy seguro que si la dejo en la calle como está nueva, porque está nueva, está utilizada 3 veces, dura 5 minutos. Además le voy a poner un cartelón. Lo voy a bajar en estos días. La bici, todo, un cartel. Os regalo mi bici. Os regalo mi barbacoa.
Os regalo mi mesa con las sillas, esas sillas con las mesas que están ahí también, que están ahí plegadas, digo. Estaba esperando a ver si le crecía un piso a la casa. Pues no, pues las quitas. Así que me voy a desprender de todas las cosas innecesarias. Pero además desprender, o sea, bajarlas y ponerles un cartel de las regalo al que pase. Y seguramente a alguien le dará buen uso. Y como si las quieren tirar. Dices, qué pena, pues no sé. O sea, eso es desprenderse, total. Desprenderse de cualquier lazo emocional a un objeto, para bien o para mal. Porque dices, alguien le va a dar vida y la va a meter, pues va a utilizar la barbacoa con las sillas. O sea, las sillas las va a convertir en combustible para la barbacoa, pues que lo haga. Yo qué sé. ¿Qué te parece la idea? Es un poco antisistema, ¿eh? No, pero he pensado, digo, ¿cuántos prejuicios y cuántas cosas? Nunca se me habría ocurrido hacer una cosa parecida. ¿No te parece? Pero eso es lo que te enseñaron en esa clase. No. Pero bueno, tiene algo de esto también, tiene algo de esto de despréndase usted de las cosas superfluas porque no necesitamos llevar tantas mochilas, ¿no? Dice, eso se hace mucho en Bruselas, dice Verónica Juzgado. No, si cada uno tendrá su propia salida, ¿no? Y dice, mira, había un ejercicio en el por aquí quieren la bici. Ya, pero es que yo lo siento, pero no voy a hacer esto porque parte de la filosofía que estoy manifestando es que yo sé que hay gente que me dice o míralo a través de tu círculo o alguien que, o lo podría haber dicho en el programa, podría haber dicho tal, pero es un acto diferente, o sea, ese sería un acto de generosidad para unas personas muy concretas atendiendo a un criterio que es por proximidad, o sea, porque como compartimos un espacio común en la cafetera y me siento muy cercano y encima pues, quiero bastante a los oyentes para que nos vamos a engañar. Pero esto es diferente, es una actitud diferente, es de desprendimiento, o sea, es una mochila de lo voy a bajar y que sea lo que sea, y porque es desprenderse de la parte emocional, o sea, no considerar que estoy haciendo ni un bien ni un mal, o sea, simplemente es que no. Y entonces pretendo. Había un ejercicio muy interesante, porque es verdad, si no es caer ante el dios mercado, el capitalismo. Y dice, está sintiendo una presión en el pecho, escuchando a Berlín, está hiperventilando con una bolsa el señor capital. Y está diciendo, pero ¿tú de qué vas? ¡Véndela! Utiliza Wallapop, que venga a recogerla alguien en una moto o en una bici pedaleando, sufriendo el calor y la lluvia para recoger y... Pues no. El otro día mi hermana... La voy a ceder, da igual. Y así voy a ir haciendo con todos los objetos cada vez, mientras me sean necesarios. ¿Sabes que descubrí una cosa en Cuba que me llamó mucho la atención? ¿Qué te pasa? Dime. No te burlas de mí. No. Sí. No. Estás burlando. En Cuba había una cosa que yo decía, llegaba a alguna casa y decía, no hay ningún criterio estético, o sea, una silla gigante o una mesa al lado, tal. Y entonces me dijo un cubano, no, chico. Dice, me dijo, no sé imitar el acento, no lo voy a hacer. Pero me dijo, no, es que las cosas tienen que ser prácticas. Tienen que ser buenas. Yo soy muy esteta, a mí me gustan siempre que las cosas sean muy, muy estéticas y muy tal. Pero me dijo, no, aquí lo importante es que la silla sirva para sentarse y la mesa sirva para comer. Y entonces tú acumulas y encuentras una silla y le das utilidad. Y ya está, y luego la dejas. Me pareció, hombre, es un medio paso. Yo estoy hablando de dar el paso siguiente. O sea, desprenderme de las cosas que no me son útiles. O sea, que no tengo un interés real. No, hombre, necesito una silla para sentarme, ¿no? Para sentarme un poco más cómodo. Lo que pasa es que no serán útiles hasta que las eches en falta. O sea, estás hablando de sillas, ¿no? Que puede que luego utilices. Sí que es verdad que luego hay cosas una silla, que no... me iré a dar un paseo por Malasaña a un contenedor, a ver si la hay. Y cuando... No, hombre, tampoco me voy a desprender de la casa entera. O sea, la casa está muy bonita y está como está. Y ya está. Y punto. Ya hemos culminado. Ya no hay... A ver si te vas a desprender de la mesa de mezclas, del ordenador. No, porque se necesita... Y un día llegamos y no hay. No, porque la cafetera tiene su propio mundo y su propia... No sé, igual te vuelves ahí... Soy responsable, pero en lo que a mí me afecta personal, estoy tomando la decisión... También puedes reciclarlo. Había un ejercicio... Sí, pero no, es que ya me hablas de otra... Ya es otra filosofía. Porque le estás buscando... Es una filosofía de reutilizar las cosas. Ya, no, y también pero también de tener un vínculo. Es que yo te hablo de desvincularme. O sea, de desvincularme emocional, afectiva... Bueno, pero te vinculas con el medio ambiente. Porque sí, pero estoy hablando... No me encuentres fisuras en mi planteamiento. Las estoy encontrando ya. Claro, pero si me encuentras fisuras, ¿qué ganamos con esto? O sea, yo me quedo con la terraza invadida por los trastos porque no quiero fisuras. Es como... Está así, ¿no? Pero, bueno, había un ejercicio en Chikung que consistía en que ponías las manos, imaginaos, estiráis los brazos, ¿no? Y ponéis las palmas hacia arriba, hazlo, Mary. ¿Te gusta? No...
las palmas hacia arriba, ¿no? Entonces tienes como que... Imagínate que eres una excavadora y tienes que recoger arena y levantar las manos un poco. O sea, bajas un poco las manos, como si fueras una gran excavadora, una pala excavadora, un retrocamión excavador, y entonces coges arena, ¿no? Todo esto de pie, con los pies alineados con los hombros y en un sitio que sea agradable, donde respires bien, respiras por la nariz, muy profundamente por la nariz, siempre llenando bien el estómago de aire. Y entonces, los pulmones, pero bueno, la sensación como si llenases el estómago. Y entonces, coges arena, todo esto con los ojos cerrados, vuelcas las manos, es decir, la dejas caer, te despegas de lo material, de lo que acabas de coger, te desprendes de ello, porque tú lo coges, pero para que veas lo efímero que es la vida. Estos son como las fallas, o sea, te tiras un año haciendo una falla y luego le pegas fuego. Pues igual, perdón para los valencianos que no les va a gustar esto, siempre me llama mucho la atención. Entonces tú lo echas y luego giras y te vas hacia el otro lado, en la otra dirección, y vuelves a repetir el ejercicio. Y entonces tú vas vaciando de... ¿Qué te parece? Bien. Es muy relajante. Bueno, pues es lo que hay. Dice, el yoga también está muy bien, ¿eh? Y Pilates también está muy bien. Ya, quiero hacer yoga, sí. Quiero hacer yoga. También me parece un ejercicio bastante interesante. Voy a empezar a hacer yoga, además. Lo tengo... Sí, yo creo que es bueno. Dice, el fuego regenerador, dice Atisbo Futuro, que esa es otra. También lo podría bajar a la calle y pegarle fuego. Hombre, pero eso creo no que no sería bien comprendido. Sí, no sé. Por las autoridades. Hombre, si lo coincides con fallas, igual... Dice Repostar, a mí lo que me gusta es tumbarme en la naturaleza, abrazar árboles. Dice, suena friki, pero es una maravilla. Pues no, es un ejercicio bastante bonito. Como... Cuéntalo, Mary. Mira, dice María José Fernández, dice, hace 2 años cogí todo lo que no necesitaba y lo repartí entre gente que conozco. Lo que no necesitaba lo saqué a la calle para que lo cogiera quien quisiera. Y 200 libros a una biblioteca muy pequeña. No acumulemos, no compremos más de lo necesario. Pero a mí lo de regalar libros o intercambiarlos siempre me ha parecido... O sea, en eso yo sí que me costaría mucho también desprenderme. Porque cuando alguien te ha regalado un libro o te lo ha intercambiado, al final no solamente es un libro, sino que también tienes el recuerdo de esa persona. Y luego a mí me pasa con muchas cosas materiales, que en eso sí que yo no podría practicar este tipo de filosofía, porque muchas veces hay objetos que me recuerdan a personas. Entonces es como si lo tirase, ¿no? Es sería como si me desprendiese de esa persona. Entonces hay cosas que no voy a tirar. Otras cosas sí, pero otras cosas no. Y esto además me recuerda un poco también al tema de desprenderte de cosas y de, digamos, hacer como cambios, ¿no? Pequeños cambios en tu vida para higienizarte. Me recuerda cuando éramos pequeñas, nosotras lo que hacíamos, en vez de tirar cosas, era cambiar, por ejemplo, los muebles de sitio en la habitación. Y yo creo, y eso ahora de mayor también lo suelo hacer, y parece que un cambio, ¿no? De la distribución de los muebles en tu casa es como un pequeño cambio, ¿no? ¿A ti nunca te ha pasado? Sí, sí, absolutamente. A mí me gusta de vez en cuando hacer... Vamos, cuando hice la mudanza, las mudanzas siempre son un viaje hacia adelante, también un viaje hacia atrás. Y cuando hice la mudanza ahora en verano, para volver aquí al apartamento, me desprendí de un montón de cosas y cambié algunas cosas. Había otras que no cabían de otra manera, pero quité un montón de cosas. Por ejemplo, no tengo mesa para comer. No, tú lo sabes porque lo ves al pasar por el salón, pero no tengo una mesa con 4 sillas y tal, porque nunca había comido en una mesa con 4 sillas en realidad. La tenía un poco ocupando espacio. Pero no, estaba pensando porque alguien ha dicho lo de me gusta abrazar los árboles, y es que yo pensaba que era de 100 años de soledad, ¿no? Me recordaba, no sé por qué, a Aureliana Buendía abrazado al árbol, pero luego me he acordado, José Saramago contaba una anécdota maravillosa, preciosa. Hay una carta publicada, la despedida de Jerónimo Melriño. Y decía José Saramago: soy nieto de un hombre que al presentir la muerte estaba a su espera en el hospital a donde lo llevaban, bajó al huerto y fue a despedirse de los árboles que había plantado y cuidado, llorando y abrazándose a cada uno de ellos, como si de un ser querido se tratara. Este hombre era un simple pastor, un campesino analfabeto, no un intelectual, no un artista, no una persona culta y sofisticada que hubiera decidido salir del mundo con un gran gesto que la posteridad registraría. Se diría que estaba despidiéndose de lo que hasta entonces había sido su propiedad. Se despidió de la familia y de los árboles como si todo fuese para él su propia familia.
aquilo que se ha dicho é realmente interessante, então que se valore, não como uma espécie de palavra de Deus, mas sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com el ser humano. Y así nos vamos a marchar dándole las gracias por existir a todas aquellas personas que se colocan un embudo o un papel de plata en la cabeza. Gracias por formar parte de este viaje, gracias por estar tan cerca y muchísimas gracias por tanto y tanto cariño todos los días. Mañana más. María.es, muchas gracias. Muchas gracias. Yo solo quería dedicarle una frase a esa gente como el obispo, ¿no?, que dice que estamos endemoniadas. Bueno, preferimos estar endemoniadas a estar dominadas. Adiós, cuidaos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me free. You pick me up so easily. I know the way that I can be, and still you run to carry me. You call me yours. Call me free.